Buenos días, buenas tardes, saludos estudiantes de la clase de Hebreos. Espero que todos estén bien. Yo estoy ahora mismo pasando por el COVID. Después de 2 años y medio por fin me agarró el COVID, pero estoy un poquito mejorando y seguimos con la clase de Hebreos, una clase yo creo muy importante por el tema de hoy. Estamos en capítulo 4 y ya estamos avanzando, marchando y ojalá estén estudiando y aprendiendo mucho en estos estudios, porque como hablamos mucho en la clase pasada, que muchos se han quedado asombrados por lo tanto que están aprendiendo, ¿no? En solo un libro, en solo pocos capítulos. Cuando tuvimos la última clase, solo habíamos repasado 2 capítulos y ya descubrieron tanto. Y ahora estamos en capítulo 4 y con cada capítulo, yo lo explico como abrir cajas de tesoros, ¿no? Como abrir uh, uh, tesoros escondidos y tanto en cada capítulo. Y capítulo 4, por supuesto, es como todos los demás, lleno de joyas, de sabiduría, de ánimo, de información importante. Pues entonces vamos ahora para poner la clase en la pantalla, capítulo 4, clase número 5. Y continuamos en capítulo 4, versículo 1. Empezamos con la primera frase, que es bastante impactante. Uno de los frases, mis favoritos en toda la Biblia, empieza diciendo: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Y me encanta esto porque, bueno, hay 2 palabras claves, pero el primero es phobeomai en griego, phobeomai, así empieza la frase, y el segundo es katapausis, que es un tema que habla bastante, el último capítulo y este capítulo, tema de descanso, ¿no? De no perder el reposo de Dios. Pero primera palabra, phobeomai, me encanta porque es una palabra única en la Biblia, en el sentido de que la Biblia tiene muchas frases de ánimo que nos anima a no tener miedo, no tener temor. De hecho, yo leí un comentario que decía que hay 365 frases en la Biblia, versículos en la Biblia de que hablan de no tener miedo, que no tengas miedo, que no temen ustedes. Y yo me imagino que fácilmente tú podrías pensar en 5 o tal vez 10, ¿no? De que tú sabes, ¿no? Todas las advertencias con Josué, ¿no? De que no tengas miedo, nunca temas de los demás, etcétera, etcétera. Hay muchos. Aquí encontramos uno al contrario, que phobeomai viene de la palabra phobo o fobia que conocemos, es temor, pero es casi como mandato, que debemos tener temor, que teman esto. ¿Teman qué? ¿Qué debemos tener temor? ¿De qué debemos tener miedo? Bueno, aquí lo dice, tener miedo de perder el reposo de Dios, de faltar su reposo. Eso sí debemos tener temor. Debemos tener miedo de no recibir eso. Y ese reposo ya habló un poquito antes, pero ahora meta más profundo en el tema y sigue con su análisis de Salmo 95 y dice: sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Que nadie, básicamente, que nadie debe perder esto, que todos debemos cuidarnos
aún unos a otros, no solamente cuidarte a ti mismo, pero que cuidemos que nadie pierde el reposo de Dios. Bueno, ¿de qué está hablando el reposo de Dios? Y hay 4 maneras que yo veo, 3 que salen en el comentario de William Barclay, que no está en su lista, pero sí lo menciona en su lectura. Número 1, él está usando reposo como nosotros usaremos la paz de Dios, como shalom, ¿no? Nosotros decimos shalom. Es lo más grande del mundo entrar en la paz de Dios. Eso es paz interior, ¿no? Cuando uno encuentra shalom, la paz, pasa lo que pasa, y eso es una paz actual, una paz importante cuando normalmente la Biblia habla de la paz de Dios, está hablando de eso, ¿no? En ese sentido, usar la palabra reposo aquí o el descanso de Dios, dependiendo de la versión que estás leyendo. Número 2, también lo está usando como lo usó en 3:12 para referirse a la tierra prometida, cuando habla de los que no entraron, de los que salieron de Egipto y que no entraron en la tierra prometida, perdieron el reposo de Dios. Entonces lo usa en el sentido de la tierra prometida, ¿no? Para los hijos de Israel que habían vagado tanto tiempo por el desierto, la tierra prometida era en verdad el descanso de Dios. Número 3, también lo está usando del descanso de Dios después del 6º día de la creación, cuando se completó toda la obra de Dios. No, tiene una importancia del 7º día, del descanso que fue el regalo de Dios a los judíos que eran esclavos. Nunca tenían día de descanso, nunca tenían tiempo para descanso, pero Dios puso el descanso o el reposo en la creación, el 7º día. En Génesis 2 habla de que en el 7º día Dios descansó. Obviamente no era porque él estuvo tan cansado, sino porque era parte de las reglas del universo, ¿no? Que todos deben descansar, todos deben tener un reposo. Entonces lo usan esa forma de que no pierdan ese don de Dios, ese regalo. Y yo puse otro que William Barclay no tenía, era escatológicamente, habla de un reposo, ¿no? Escatología es el estudio de los tiempos finales, ¿no? Los últimos días. La parusia, que es el regreso de Jesús, y qué va a pasar cuando termina todo. Eso es algo escatológico, ¿no? Entonces lo usan de esa manera, de que obviamente como una referencia de que no queremos perder el cielo, no queremos perder eternidad con Dios, que es el reposo más importante, ¿no? Y entonces todo eso está ahí en el primer versículo, ¿no? Que si hay algo que debemos de ver, que debemos tener miedo, ¿de qué? De perder el reposo de Dios. Es decir, de ser como los israelitas que murieron en el desierto y nunca pudieron entrar en la tierra prometida, siendo la paz en esta vida mortal, siendo el cielo, nuestra tierra prometida, o siendo el tiempo para descansar y fortalecerte y ser más fuerte y llenar tu corazón y tu alma del Espíritu Santo. Ese tiempo de reposo, para nada debes perderlo. Y eso es otro tema que no podemos hablar en esta clase, pero eso tiene una conexión fuerte con el sábado, ¿no? Con la ley de Shabbat Shalom, y de eso voy a hablar, pero voy a hablarlo más. Luego seguimos leyendo
porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Obviamente está usando Salmo 95 más. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. En el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Entonces, el autor, orador, el predicador de Hebreos está usando el argumento, usando el versículo de los versículos de Salmo 95, diciendo, no seas como ellos, ¿no? Que no entraron en la tierra prometida porque no caminaron con fe, escucharon el mensaje, pero no lo unieron, no unieron el mensaje con fe. Y eso es muy importante en la vida cristiana. Es muy importante en el desarrollo espiritual, entender que escuchar es un acto, una obra de obediencia, ¿no? De una obra o un acto espiritual, pero es como paso número 1. Paso número 2 es escuchar con fe, aplicar, unirlo con fe. Yo creo que la palabra fe se utiliza en muchas maneras superficiales, que hay que entender realmente lo que es fe. Muchas veces la gente piensa que es creer, ¿no? Fe significa creer en algo. Y claro, eso es parte de fe, pero fe tiene raíces mucho más profundas. En hebreo, en griego, lo conocemos como la palabra pistis, ¿no? Y así está en griego aquí en Hebreos. Pero hay que siempre recordar que esas palabras que leemos en griego son una traducción de la manera, de los conceptos de los hebreos. Entonces hay que mirar a los conceptos hebraicos para entender realmente lo que quiere decir. Fe en hebreo es la palabra emuna, y emuna tiene un significado mucho más profundo que creer. También a veces se traduce como ser leal, a veces se traduce como confiar en algo, ¿no? O poner tu seguridad en algo, es llevar algo, es confiar en algo. Eso es fe. Entonces, cada vez que leemos la palabra fe en el Nuevo Testamento, es bueno decir, estamos hablando de emuna. Estamos hablando del concepto de confiar, de ser leal, de dependernos a algo, ¿no? Obviamente aquí de Dios, dependernos a su mensaje, ser leal a sus promesas. Claro, hay que creerlas, claro, hay que aceptarlas, pero ahí no para, continúa a una profundidad mucho más grande de confiar en el mensaje. No es solamente escuchar el mensaje, eso es bueno, muy importante. No es solamente escuchar el mensaje, es aplicar el mensaje fe, unirlo con fe, con tu lealtad, con tu confianza, con tu dependencia, con tu confianza de dar todo a esto, a este concepto. Y eso es una disciplina, eso es una manera de vivir, que no solo escucho,
lo acepto y dejo que cambie mi vida porque abro todo mi corazón, toda mi mente, todo mi alma, todo mi ser a lo que me está diciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos faltaron de hacer. En eso fallaron eso. Y pronto cuando llegamos al versículo 12, ves la conexión, cuando habla que la palabra de Dios tiene vida y poder, ¿no? Pero ves aquí que no lo escucharon así ellos. Y eso es el error que es fácil para los cristianos cometer el mismo error de escucharlo y decir, amén, yo lo creo, pero no depender a eso, no confiar en eso, no ser leal a eso, no vivir una vida leal a eso. Y dice, los que habían prestado atención a ese mensaje, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que mi enojo hice este juramento, jamás entrará en mi reposo. ¿No? Aquí sigue regresando a Salmo 95, ¿no? Y ese salmo es muy importante. Vamos a leerlo. Y aquí tengo la palabra Shabbat Shalom. Eso es la celebración del séptimo día, ¿no? El día de reposo, que siguen practicando los judíos, ¿no? Hasta hoy día, 3000 años han estado practicando Shabbat Shalom, el día de descanso en Dios, el día de reposo. Y lo empiezan viernes en la tarde cuando cae el sol. Empiezan el Shabbat Shalom y termina cuando cae el sol sábado. Y eso es su celebración, su día de reposo. Pero lo empiezan el viernes, un anochecer, lo empiezan con este Salmo 95, que dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Ves? Así empieza Shabbat Shalom, que no faltamos ese reposo. Y ves cómo Él lo está usando, como Él lo está usando para empujar su argumento, el reposo que solo viene de Jesús, el Shalom, la paz que solo viene de Él. Hasta hoy día, miles de judíos en todos los países empiezan su Shabbat Shalom, su viernes, prenden las velas y cantan o leen Salmo 95. Siempre Dios enseñándolos a no ignorar su reposo. Y es el tiempo que el pueblo de Israel reconecta con Dios, repasan su compromiso con Él, repasan su tiempo. Y eso requiere tiempo, eso requiere tiempo para parar las cosas. Shabbat significa parar, significa descansar. Shabbat, Shalom significa reposo o paz o descanso, ¿no?
mantener el contacto con Dios, mantener tu conexión espiritual, mantener tu fervor, tu celo, requiere una conexión fuerte, ¿no? Y la vida es tan ocupada y hay tantas cosas que hacer. Entonces Dios lo puso en la creación que tu cuerpo necesita descanso, tu mente necesita descanso, tu psicología, tu mente requiere descanso y cualquier relación requiere descanso y tiempo juntos, ¿no? Los esposos necesitan salir un tiempo nada más ellos dos. La familia necesita tiempo nada más la familia. Tú necesitas tiempo con tú y Dios y nadie más. Toda relación requiere tiempo y no puede ser apurados, orar rapidito, leer rapidito. Y cualquier relación, matrimonio o familiar, no va a funcionar bien si nunca pasan tiempo juntos. Para eso es Shabbat Shalom, para reconectar, para rellenar el corazón de amor, el alma del Espíritu Santo, la fuerza de tu relación, ¿ves? Entonces, por eso la advertencia, que no pierdas eso, no dejas de ser conectado. Entonces vemos el Shabbat Shalom que termina con la advertencia. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Ves la conexión? Como todo esto conecta. Y luego sigue hablando en versículo 6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Así que hay hermanos que están viviendo desconectados. Están en la iglesia, pero andan desconectados. Y cuando todo está bien, no se nota. Pero cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, ahí es cuando puedes ver qué profundos o qué tan conectados son los hermanos con los demás, no, perdón, con Dios, porque si su relación es nada más con los demás, los tiempos difíciles va a destruir su fe, pero si está bien conectado con Dios, nada puede quitar su paz, nada puede quitarle la conexión con Dios. Y en tiempos difíciles vemos clarísimo si alguien realmente tiene una buena conexión con Dios o no. Entonces dice, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Sigue con Salmo 95. Si Josué, ahora está hablando el autor, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque ahora está hablando obviamente en términos escatológicos, ¿no? ¿Cuál reposo estamos esperando nosotros? El último reposo de estar con Dios para siempre, ¿no? Porque el que entra el reposo de Dios descansa también de sus obras. Si seguimos conectados, tomamos tiempo para conectar. Michelle y yo sí practicamos un día de reposo. Empezamos toda la vida cristiana hemos tenido un día de descanso. Eso nos enseñaron cuando nos entrenaron en ministerio. Pero yo diría que ese tiempo no era un día de reposo, no un día espiritual. Era un día de no trabajar ministerio, pero hacíamos muchas otras cosas. Él está hablando de un día de reposo. Hace como 3 años empezamos a practicar cada lunes un día de reposo.
Y ese día yo leo todo el tiempo que quiero, oro todo el tiempo que quiero. Michelle y yo pasamos tiempo juntos. A veces, si puedo, paso tiempo con mis hijos, aunque viven lejos ahora, pero nos visitan o visitamos a ellos y hacemos cosas que nos inspiran, que nos ayudan. Michelle y yo estamos conectados, que me ayuda a mí caminar con Dios. Y eso ha cambiado todo. Eso es un impacto grande en la vida. Y hay mucha ciencia atrás respaldando la importancia de guardar y practicar un día de reposo. No como una ley, no como el Antiguo Testamento manda que es una ley. De hecho, Jesús siempre estuvo peleando con los fariseos sobre el día de reposo, porque ellos nada más lo vieron como una regla, como una ley, en vez de entender la importancia del día de reposo. Tener un tiempo para conectar con Dios y todos sus queridos, ¿no? Y rellenar tu corazón, tu alma, tu espíritu. Eso es la importancia. Y los judíos habían, bueno, poco a poco más y más desconectados de Dios. Y por eso eran tan débiles de una manera. Dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y aquí usa la palabra que ya hablamos de ser rebelde, ¿no? De no ser rebelde. Entonces sigue con la misma advertencia en 11. Luego llega a un versículo que conocemos nosotros muy bien en las iglesias de Cristo internacionales. Esa lo usamos en el estudio que se llama La Palabra, ¿no? Y Hebreos 4, versículo 2 y 13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Todavía lo tengo memorizado, pero una versión más antigua tiene vida y poder en esa versión. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta frase está llenísimo de palabras importantes. Aquí lo tengo en griego. Yo sé que la mayoría de ustedes no leen griego todavía. A lo mejor un día sí, ojalá. Pero podemos ver las palabras, ¿no? Importantes. Empieza con son, que es forma de zoe, que significa vida. Y he hablado antes de esa palabra. La diferencia entre zoe y bios, los dos significan vida, pero zoe es calidad de vida, es relaciones y amor y fe, todo lo bueno. Cuando Jesús dijo, yo he venido para darles vida, de eso está hablando. Vida llena, vida como Dios te quiere dar. Dice que es la palabra, te da vida, y tiene la palabra energes, aquí la segunda en el rojo, que significa energía. Dice, kaite moteros huper pasin majairon distomon kai ignuémonos agri perismo sujes. Sujes, otra palabra muy importante, significa alma. Y fíjate, dice alma y espíritu, que la palabra, que es una espada que puede dividir, es decir, que penetra tan profundo que puede separar alma y espíritu. Y hay mucha discusión si eso es nada más metafórico o literalmente hay una diferencia entre que si puedes separar alma y espíritu. Y en eso no tenemos tiempo para meternos. Pero luego dice harmón, que es articulación, Caimelon, que está hablando del cuerpo, ¿no? Que no solamente espiritualmente profundiza, pero también físicamente afectando tu cuerpo. Cae críticos
entomelsen kai engaon cardías. También los pensamientos en tu meseón y cardía tu corazón. Entonces, habla que la palabra te afecta el espíritu, el cuerpo y la mente y el corazón. ¿No? De que afecta, eso es tu ser, eso es tu ser, eso, de ahí, todo eso es parte de tu alma, de quién eres tú, ¿no? Es tu ser en total. Y eso también, lo que acabamos de leer, es las partes que requieren, que necesitan reposo, que necesitan ser llenados de nuevo, que necesitan poder de Dios, que necesitan poder del Espíritu Santo. ¿Cómo llega ese poder? A través de la palabra de Dios, ¿no? También nos hace pensar en cómo debemos amar a Dios, ¿no? Con todo ¿qué? Tu alma o tu espíritu, tu corazón, en tu mente y tu cuerpo o tu ser. Así lo dice, así es la oración que todos los judíos oran cada día. Jesús lo oraba cada día, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahí lo dice, escucha todo el Señor, todo Israel, que Dios es solo uno y único es Dios, ¿no? Dice, y luego nos da el mandamiento clásico, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'ahavta et Adonai Eloheika, Levavcha, Bechol Levavcha, Uvchol Nafshechal, Uvchol Meodeja. Dice, escucha todo Israel, tu Dios es solo uno y es único su Dios. Ámalo con todo tu alma, todo tu corazón y todo tu ser. Aquí está todo conectado. Y así nos afecta la palabra y nos llena y nos conecta y nos da el poder que necesitamos. Todo eso en este capítulo tan corto. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel quien hemos de rendir cuentas. No, terminan ese pensamiento, ese enseñanza, lo termina diciendo que con otra advertencia de que nada va a escapar al Señor. Dios va a ver todo está en su vista, ¿no? Y todo escondido va a ser expuesto a los ojos de Dios. Muchas veces, bueno, caemos en la falta de fe, pensamos, Dios no ve lo que yo estoy sufriendo, lo que me está pasando, o Dios no está consciente de lo que yo estoy sufriendo. O también cuando perdemos la fe, pensamos, yo puedo pecar y Dios no me va a ver. Nunca lo decimos, pero en eso pensamos, ¿no? Y caemos en pecado cuando cometemos pecados, sea enojo, ira, lujuria, inmoralidad. Pensamos que Dios no lo puede ver. Entonces, aquí Él está conectándolo para fortalecer nuestra fe, nuestra convicción y nuestro temor de Dios, recordándonos que Dios sí está mirándolo todo. Entonces, haciéndonos pensar bien. Y fíjate, nos da una advertencia y luego rápido nos da un ánimo. Y hay un patrón ahí de advertencia, ánimo. Y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz
de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, aquí termina la perícopa y hay una palabra de vocabulario, perícopa, que significa una enseñanza, ¿no? Y a veces, ustedes saben que los capítulos y los números de versículos, alguien los puso mucho más tarde para ayudar a organizar la Biblia. Yo creo que no está muy bien hecho en el libro de Hebreos porque debe seguir los temas de enseñanzas. Y este tema de enseñanza realmente empezó en 4:14 y no termina hasta 5:7. Pero esa idea de quién es Cristo y que Cristo es, básicamente nos regresa otra vez al tema de que Jesús es el mejor Salvador, que no hay mejor Salvador, mejor que los ángeles, mejor que Abraham, mejor que los profetas, mejor que Moisés, mejor que todos, ¿no? Y nos dice haciendo el punto de que Jesús sufrió todo como nosotros y que llegó a la perfección sufriendo, eso ya lo hablamos, ¿no? Y tenemos que confiar en Él, poner la fe en Él, porque Él nos entiende. Dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él nos entiende, Él tiene conexión con nosotros. Como yo mencioné la vez que todas las mujeres querían hablar con Michelle, porque él tenía una enfermedad crónica. Yo pienso en que cuando, cuando pasó el terremoto en México, yo me sentí muy mal y me pegó fuerte. Siempre me pega, siempre me impacta cuando hay un desastre en un sitio. Pero cuando es un sitio donde yo he vivido o que yo conozco hermanos o si es un sitio donde hay una iglesia y afecta a los hermanos, tú sabes, nos impacta más, ¿no? Nos duele más porque yo los conozco o he visitado el lugar porque tengo conexiones ahí. Cristo ahora tiene conexiones con nosotros. Él ha vivido con nosotros. Él ha sido como nosotros. Él ha pasado todas las pruebas, aún la tentación como nosotros. Aunque pasó todo sin pecado. Pero el hecho de que Él sufrió todo como nosotros nos debe dar mucha confianza. Este versículo es muy importante porque en medio de hacer todo el argumento de que Jesús es Dios, ¿no? Hijo de Dios y Dios, pero también está haciendo el argumento de que también es ser humano y nos entiende. Y por sufrir como nosotros, por vivir, por ser tentado como nosotros. Eso lo hizo el Mesías perfecto, el Mesías que tiene compasión, que tiene empatía, que tiene misericordia. Piénsalo, qué tan importante es eso. Si vas a ayudar a alguien que ha sufrido, eso es necesario. Hay que tener compasión y si es posible tener empatía y hay que actuar con misericordia. Así es Cristo. Y por eso debemos tener mucha confianza cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Cristo, al trono de la gracia. Eso nos ayuda a entender lo que es gracia, ¿no? Es un Dios que nos entiende, un Mesías que tiene compasión, empatía.
No importa tu situación. Si eres una mamá soltera, un padre tratando de dirigir tu familia, o huérfano sin familia, tus dolores, Cristo lo entiende. Tu sufrimiento, Él lo entiende. Y más, te ama. Tiene compasión por tu situación. Tiene empatía por lo que estás sufriendo. Y te trata con mucha misericordia. Y así debemos y podemos acercarnos al trono, su trono. ¿El trono de qué? De gracia. Con confianza. ¿Cómo nos va a recibir? Esta es la estatua famosa de Jesús. ¿Por qué? Porque representa su amor, representa su compasión, su empatía, su misericordia. Qué increíble, ¿no? Qué increíble el argumento aquí de capítulo 4. Y ahí terminamos nuestro estudio de capítulo 4. Gracias, hermanos. Y aquí paramos.